Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones en Ona de Sants Montjuïc. Como de costumbre, comienza el programa número 17, primera temporada, un programa concebido y producido por Rudolf Helmbrecht y con el equipo habitual, encabezado por Juan José Barreto en el sonido. Rudolf Helmbrecht, querido compañero, ya estás aquí con nosotros. Francesc Galván y Eduard Martin, quien nos habla. Y vamos a abordar, sin más dilación, cuando son, como decimos, las 21 horas y casi ya 10 minutos en nuestra querida Barcelona, el tema de hoy. El tema de hoy, que es la relación de acoso. Y para ello tenemos un invitado, Albert Tribó, abogado, mediador, árbitro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con más de 20 años de experiencia como procesalista. Máster en Derecho del Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo y, por último, concejal del Ayuntamiento de Cubelles en la provincia de Barcelona por la agrupación de lectores Cubelles Sí Spot. Y como es costumbre y para hacer honor a la palabra dada, comienza nuestro productor y alma mater, Rudolf. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estén. Esta noche para mí es un orgullo y un placer presentar al amigo Albert Tribó por dos cosas. Como dice nuestro compañero Edward, jugamos en casa, porque es un amigo de hace tiempo y una persona que apreciamos y admiramos además por uno de sus valores más importantes, es que le gusta lo que hace, disfruta con su trabajo y con el derecho, y eso es de admirar hoy en día. Hoy hablaremos de un tema de relaciones de acoso. En nuestra vida, o a lo largo de nuestra vida, construimos o mantenemos relaciones excelentes. Eso sería lo habitual. Pero también sufrimos de relaciones que nos desgastan y que pueden terminar por destrozarnos, incluso psicológicamente. Y hoy hablaremos de ese tipo de relaciones con nuestro amigo Albert Tribó. Y la primera pregunta es, ¿qué es una relación de acoso psicológico o de violencia psicológica? Quizás podríamos decir o definirla. ¿Cómo definirías ese tipo de relaciones que no exactamente son relaciones excelentes? Albert, buenas noches. Bien. Y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por tus amables palabras, Rudolf. Realmente somos amigos ya de hace un tiempo, una amistad que me honra. Bien, el tema de hoy yo creo que es altamente interesante y trascendente para la relación humana. Es muy posible que al terminar este programa más de una persona estén planteándose si en su vida han conocido o conocen algún acosador, algún perverso, alguna persona que es un psicópata, un sociópata, hace daño y no tiene complejo de culpa. Y si esto puede ser, ¿cómo identificarlo? Creo que tu pregunta es excelente en tanto en cuanto nos da las armas para buscar o identificar al acosador, al perverso. Antes que nada decir que el moving o el acoso moral era un concepto que no existía hasta los años 80, en que algunos estudiosos como Marie-France Irigoyen en Francia, como Heinz Lehmann en Suecia, como Iñaki Piñuel y Zabala en España, empezaron a tratar esta figura. El libro de Marie-France Irigoyen es antológico, es un clásico de la literatura, y su segunda parte, el acoso moral en el trabajo, provocó una directiva en el Parlamento Europeo. Entrando en lo que es la relación, cómo está regulada,
cómo se da este tipo de relación, cómo identificar cuando alguien está siendo víctima. Bien, hay que decir que el acoso debe cumplir unos rasgos. No vale un moving o un acoso casual, sino que tiene que haber un ánimo de permanencia. Tiene que haber una relación que dure en el tiempo, tiene que ser permanente, tiene que ser un ataque gratuito, tiene que ser de violencia psicológica, que a veces incluso podría derivar, aunque rara vez, en violencia física. Tienen que haber actos de intimidación, tiene que haber un desprecio hostil y tiene que haber una manipulación. Interesante lo que dices, los conceptos básicos para determinar, pero ¿somos conscientes de que nos acosan psicológicamente? ¿Nos llegamos a dar cuenta de que estamos sufriendo un acoso? Y partiendo de esa base, decimos, o lo que generalmente la gente conoce como acoso, se refiere siempre al acoso sexual. Casi el acoso psicológico, decimos, nos sucede a nosotros, lo identificamos, podemos valorarlo. No sé, Albert, si realmente somos conscientes de que estamos sufriendo. Quizás el acoso sexual, aquello que seguramente nos damos cuenta, tanto sea femenino como masculino, que tienen otras intenciones, que aparte de tener una relación amistosa con nosotros, no sé si el acoso psicológico realmente, a veces decimos, bueno, es una invención, es realmente real. No sé qué opináis, mis compañeros, al respecto. Buenas noches, audiencia. Realmente lo del acoso es un tema muy útil en estas épocas del año. Es un tema importante que hay que tener en cuenta. Y yo creo una cosa importante que has dicho, Albert, al principio, y es que el acosador, o casi todos los acosadores, lo que has dicho, todos los acosadores son sociópatas. Eso es así, o sea, el acosador, primero de todo, siempre es consciente de lo que está haciendo, de lo que está provocando. Y refiriéndome también sobre todo si hay grados de acoso, si hay un grado extremo que puede salir por las noticias, o hay un grado mucho más sutil de que te digo cosas o te digo tonterías, entre comillas, en el colegio, en el trabajo, etcétera, etcétera, y eso también es acoso. Es decir, todos los acosadores son sociópatas. A ver, el acoso en sí, cuando no es algo buscado, por ejemplo, que se da mucho en el ámbito del funcionariado, que lo que busca es desmoralizar a la víctima para que abandone el cargo, y este acoso puede ser vertical, horizontal, de arriba abajo, de abajo arriba, Cuando no es este acoso que está programado ex proceso buscando, sino el acoso, por ejemplo, familiar, al que hacía mención Helmut, el perverso, la persona que te acosa, puede ser tu padre, puede ser un hermano, puede ser tu pareja. O sea, siempre una persona próxima, siempre con una relación estable o asidua. Y en cuanto al perfil psicológico del acosador, es una persona que tiene cero autoestima, tiene un daño estructural en su personalidad desde la más tierna infancia y no se puede recuperar. No tiene solución. El perverso no tiene solución. Por esto, ya adelanto que la lucha contra un perverso, la víctima siempre sale pervertido o se tiene que retirar, ¿vale? No puedes, nadie está en pie de guerra todo el día. Nadie con salud mental está en pie de guerra todo el día. El perverso, sí. O defendiéndose, quizás no atacando, pero defendiéndose. Es que lo que pasa es que a veces la víctima, sin saber que es víctima, ahí está, nota que su autoestima cae, nota un desánimo, nota que no tiene ilusión, pero no entiende por qué. Porque el ataque es sutil, el ataque perverso es sutil. Rara vez he dicho que cae en lo físico. Normalmente es una mirada, dar exceso de trabajo, perjudicar su autoestima de una forma fina, ¿vale? Dar más trabajo, por ejemplo, el moving, dar más trabajo del que puedes asumir o menos del que aquel para que estás preparado, o aislar a la víctima, ¿vale? En ámbito personal, familiar, de padre a hijo, etcétera, si tu padre es un perverso, el hijo va a ser un perverso. Lo va a pervertir, lo va a dañar estructuralmente de forma que no se pueda recuperar. Por esto atacan sin complejo de culpa y atacan permanentemente. No paran, es gota malaya. Como dicen, la gota malaya te ladra el hueso. La víctima suele ser alguien valioso, alguien lúcido, alguien dotado, alguien con una ética elevada. La lógica entre el perverso y el pervertido, su víctima, es que el perverso, para mejorar su autoestima, que la tiene a cero, por algún evento que haya padecido en su infancia o lo que sea,
para sentirse mejor y recuperar algo de autoestima y ser un poco feliz, porque la autoestima es el secreto de la felicidad, necesita imperiosamente perjudicar, dañar la virtud allí donde esté. O sea, en lugar de yo intentar crecer e intentar de ser mejor, intentar de tener más autoestima, lo que hago es machacar al otro, destruir la virtud, para que esté por debajo de mí, y por tanto la poca autoestima que puedo tener yo siempre será más que la que tiene el otro pobre que lo acabo de machacar. La lógica es, si consigo corromper al virtuoso, es que yo no soy tan asqueroso. Perdón. Diríamos que es una envidia de tu autoestima, de la que tú tienes, o sea, al hecho de tratar de matar tu autoestima porque yo no la tengo. Exacto, es pensar que si yo no valgo nada, Tú tampoco en la vales. mente del perverso, y puedo corromper la virtud allí donde está, es que yo no seré tan malo. Ya. Si soy capaz de corromper la virtud donde está, que estés dotado por cualquier cosa, y si consigo dañarte, consigo destrozarlo, será que yo no soy tan malo. ¿Siempre consciente? ¿El perverso siempre es consciente Sí, de lo sí, que hace el o ya con- es casi un hábito? Si el perverso, si fuese consciente, se suicidaría probablemente. Si tuviese un momento de lucidez y viese su bajeza moral, no aguantaría mucho tiempo. Yo quiero pensar que es un ataque inconsciente, pero perpetuo, cuidado. Ahí está. Pero llegamos a darnos cuenta, porque cuando tú hablas de estas relaciones, hablas de relaciones cercanas. Sí. Diríamos que puede haber entre la víctima y el perverso una relación de cariño, al menos Sí, de la puede ser víctima un hacia el pariente, perverso. sí, sí. Puede ser un pariente, tu pareja. Oye, que estamos hablando, ¿cómo determinamos, cómo nos damos cuenta de que tenemos a un perverso que nos quiere? ¿Somos conscientes de que somos atacados en el ámbito moral? Como he dicho antes, el ataque es sutil, es fino, es sibilino. Cuesta mucho, puede costar años detectar que realmente está siendo víctima de un ataque perverso. Porque como es perverso precisamente, pervertere, el agresor, cuando la víctima reacciona a veces con virulencia para recuperar su autoestima, su dignidad, dice, ¿ves cómo eres tú, el verdugo? Sí, curiosamente lo que hablábamos fuera de antena, ¿no? Que decíamos que la persona que el perversor se convierte delante de la víctima, hasta hace que la víctima se convierta en culpable de esa relación perversa. ¿Es así Sí. o no? En grados muy enfermos de la relación, la víctima puede encontrarse con dos paradojas. Una, pensar que él es el verdugo, como he dicho antes, que él es el agresor. Y la otra, que es ya un estado muy avanzado de la relación, es que, aunque reconozca que el verdugo, que el pervertido le está dañando, no quiere abandonarlo. Se genera un vínculo, una relación de dependencia tan extrema que la víctima, el pervertido, cuando ya está pervertida la víctima por el perverso, a menudo no quiere abandonar al perverso. Zona de confort, ya sé si ya está cómodo así. Y miedo. Es pánico psicológico. Es un ataque tan brutal que puede generar la dependencia del agresor. O sea, no es síndrome de Estocolmo, es miedo. O los dos. O puede ser los dos. O puede ser que acabe en suicidio. Por ejemplo, un perverso de manual sería François Mitterrand. Y su primer ministro, él consiguió que se suicidase. ¿Vale? A veces, el gran triunfo, diríamos, el final de la historia, cuando es patológica ya en grado extremo, es que la víctima acaba suicidándose a veces. O en el diván de un psiquiatra. Cuando el que debiera estar en el diván es el perverso. El perversor. El perverso. El perverso. Porque la víctima sería el pervertido. Claro. Pues con gran frecuencia es la víctima la que necesita asistencia psicológica o psiquiátrica, y se medica incluso cuando debiera ser el agresor, el verdugo, el que debiera ir, ¿no? Mi pregunta es directa, dada la naturaleza y la seriedad de la cuestión que estamos tratando, Albert, es sobre todo de cara a construir relaciones con personas que han pasado, que han caminado sobre ascuas y que están en la actualidad, una vez que han detectado al perverso y han admitido ser víctimas. Desde aquí todo el equipo en conjunto del programa les mandamos a esas personas que nos están escuchando y han pasado y siguen pasando por estas dolorosas situaciones todo nuestro cariño, solidaridad y un fraternal abrazo. La pregunta es directa, Albert. Cuando nos hemos dado cuenta, cuando tenemos plena conciencia de que somos víctimas, ¿cuáles son las primeras medidas legales que tenemos que poner en marcha? Bien, depende
depende del ataque, donde sea. No es lo mismo el bullying en una escuela que el moving en el ámbito laboral, que una relación perversa en el ámbito familiar. Tu pareja misma puede ser, como he dicho, un acosador moral. Depende de en qué esfera estemos hablando. Está claro que hay que tomar unas medidas o de otro tipo, ¿vale? En el ámbito familiar, para mí solo habría una solución y es el divorcio. He adelantado antes que con el perverso no hay nada que hacer. Es una batalla que tienes perdida para siempre, a perpetuidad. Lo único que puedes hacer es huir, ¿vale? Abandonar la relación. Romper la relación. Si no está tan avanzada que la víctima ya no puede abandonarlo. En bullying pues sería algo diferente, ¿no? Hay medidas que se toman, sobre todo hay que detectarlo a tiempo para que la víctima, que acaba en suicidios, por ejemplo, hace poco acaba de suicidarse hace pocas fechas, ¿no? Un chico transexual, ¿vale? Ha salido en todos los periódicos, ¿no? Las medidas son diferentes según en qué esfera estemos hablando, ¿vale? Donde está muy trabajado y donde probablemente tenga más éxito la legislación es en el moving, en el acoso laboral. Porque es donde se da con gran frecuencia, con el objetivo de producir primero desánimo, ansia, miedo, incluso terror a la víctima, el trabajador afectado, para que deje el cargo. ¿Dónde está más protegido un trabajador? Normalmente son los funcionarios públicos que tienen la plaza en propiedad. Aquí se da mucho el moving y es donde el objetivo está muy claro, que es el abandono del cargo o la oposición laboral de la víctima, ¿vale? O el destierro, pura y simplemente ponerlo en otro sitio, ¿vale? Aquí hay mucha legislación que regula esto. Pero insisto, hay en cualquier actividad legal para poderlo erradicar, necesitamos la prueba. Lo que en derecho se llama el onus probandi, la carga de la prueba. Y la carga de la prueba encontrarla? Es muy difícil en estos casos. Tendría la víctima que llevar un dietario, es uno de los primeros consejos que se da. Tendría la víctima que incluso grabar. Tendría que buscar prueba documental que acredite que él desempeñaba unas funciones y ahora le dan unas de mucho menos rango, o se las dan justo cuando está a punto de acabar la jornada laboral, o lo han aislado pura y simplemente, o etcétera, etcétera, ¿vale? La prueba, tendríamos que tener la perspectiva de la prueba. La víctima tiene que asesorarse. Por un lado, más que psicólogos, incluso yo diría psiquiatras, porque el tema es de psiquiatría. Y segundo, abogados, pero abogados especialistas en acoso psicológico laboral. Muy bien. Volviendo al tema del perfil, antes nos has contado un poquito el perfil del acosador, sobre todo, pero un perfil muy interno, que es difícil de ver, ¿no? Es una persona sin autoestima, una persona que no tiene ética, una persona que no tiene solución. Eso, cuando conoces más a la persona, lo puedes llegar a identificar. Pero ¿habría algunos rasgos externos, algunas características, maneras de actuar, maneras de expresarse de este tipo de gente común? ¿O es muy difícil generalizar este tipo de perfiles? Es muy difícil. Pero son gente que suelen brillar. Anda. Son gente que llegan a cargos buenos, de posición de dominio, porque son batalladores inasequibles al desaliento. Nunca lo tengas de enemigo, te va a destruir, literalmente te aniquilará. ¿Quieren destacar de alguna manera dentro de un grupo? Claro, el problema es que no tienen ni moral, ni ética, ni nada, de nada, pero pueden estar dotados. Pueden ser intelectuales, pueden ser gente potente, pero sin moral, sin decoro, sin decencia, sin nada que los frene. Y de paso, subrayar el componente narcisista que tienen en muchos casos, porque hay sobre todo una actitud de un cierto exhibicionismo que denota las carencias que tú denunciabas al principio, la necesidad de destacar y de ser noticia, cueste lo que cueste, incluso llegando al extremo de dudosa ética de que hablen de mí, aunque sea mal, pero hablan de mí. No, incluso creo yo que inventando cosas, ¿no? Inventando historias y tal en contra de las personas. Pero curiosamente, fíjate, Albert, que creo que todos en la vida hemos conocido o nos... Como tú decías hace un momento, cuando comentas este tema, cuando lees un libro en referencia, comienzas a buscar ejemplos en tu vida. ¿Quién ha sido el acosador en mi vida, ¿no? ¿Quién me ha acosado, ¿no? Y tratando ya hace algunos meses, hablando contigo sobre este tema, estando en tantas asociaciones y tal, siempre se te ocurre alguna imagen, ¿no? Y
en contrario de lo que decías, son gente que me parecía tener una autoestima elevada, al menos porque, como dices tú, suelen tener puestos importantes en el trabajo o ejecutan acciones importantes o son reconocidos de alguna manera dentro de un grupo social o club o asociación o lo que quieras llamarle. Entonces, es difícil. ¿Cómo detectamos? ¿Cómo me doy cuenta que soy? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo acosado moralmente? ¿Qué indicios? ¿La manipulación entra dentro del acoso? Sí, normalmente cuando, por ejemplo, la manipulación es en el ámbito laboral, lo que busca es un objetivo muy claro. En el ámbito laboral ya lo hemos dicho, un ejemplo válido, ¿no? Pues una relación simétrica o asimétrica, de superioridad o de igual cualificación profesional. Un trabajador incluso de grado inferior puede acosar a su jefe precisamente porque lo que quiere es subir, ¿vale? Pero ¿cómo detectarlo? Ahí está la gran dificultad, porque es un ataque perverso, es sutil, cuesta mucho, porque no es un ataque de un día, oye, todos tenemos un día malo, cualquiera puede alzar la voz o puede dar un golpe en la mesa, no. El acosador necesita la asiduidad y, cual gota malaya, destruir. Poco Pero a poco. como es de una forma fina, no mirarte cuando necesitas el reconocimiento, ponerte un mote que sea despectivo, atentar contra tu sexualidad, materias muy íntimas, ¿no? Fórmulas que es difícil pensar, oiga, es que igual no soy bueno en la cama, o es que igual hablo mal, o es que igual tengo un defecto, o es que igual la culpa es mía, o es que igual yo lo trato mal. Genera mucha inseguridad en la víctima porque son ataques sutil es la gran palabra, cuesta mucho identificarlo. Al final va matando todo tu estima en diferentes... Sí, señor, Exacto. pero es a poquito. Curioso. A poquito. Por eso hablamos de la permanencia y de la asiduidad, porque un día o dos o tres no hacen un acoso moral, es imposible. Necesita la asiduidad como agua de mayo. Por esto siempre tiene que ser alguien próximo, cercano a ti. También ese tipo de gente debe saber contra quién meterse, por así decirlo, ¿no? No saben a quién es vulnerable, identifican quién es el que es fácil que le puedan atacar. Supongo que entre ellos, o alguien con mucho carácter, alguien con mucho poder, no creo que pierdan el tiempo, entre todas las comunidades del mundo, en atacar a este tipo de personas. Alguien virtuoso. La víctima ideal para un perverso es alguien que sea virtuoso, alguien que esté dotado, alguien que sea bueno en algo. Aunque tenga carácter, aunque sea una persona echada para adelante. Si lo destruyes mejor, más mérito tiene para el perverso. Por esto cogen víctimas brillantes, gente dotada, gente válida. Destruir a alguien mediocre, alguien sin grandes... No tiene valor. No es una presa de caza mayor, sería poca presa para un acosador, para un perverso. Normalmente el perverso hace un ataque sutil y la víctima está dotada y tiene algo que lo hace diferente o más valioso o que tiene más mérito cazarlo o destruirlo, aniquilarlo. Es grave decir esto, pero normalmente... A ver, un ejemplo de un perverso también típico, Picasso. Picasso era un perverso. Destruyó a su familia. Hay un libro que se llama Mi padre Picasso, que es escrito por los hijos. Y es muy grave. Porque dices, si es un genio, ¿para qué necesitas? No. El perverso... ¿Puede haber perversión de padres a hijos? Sí. De hecho, es fácil. Y de hecho, generarás un perverso de en qué fase de la infancia más tierna lo ataque y lo agreda, convertirá probablemente un pervertido el niño. Lo va a destrozar y aniquilar. Y ese niño no podrá recuperar nunca su autoestima, con lo cual tiene todos los números para convertirse él en un acosador. Cuestión crucial, querida audiencia, que trataremos a la vuelta de la obligada pausa publicitaria. Al carrer de Vallespí 116... Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabadats. D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altra, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí 116.
A Ona de Sants Montjuïc fem ràdio en directe des de 1985. Escolta'ns al 94.6 FM i a onadesans.cat. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. La teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Y cuando son las 21 horas y 34 minutos, música en Construyendo Relaciones en el 94.6 de la frecuencia modulada, en Ona de Sants. The Door, La Puerta, de J.J. Essen. I opened up the door to tears on a worn-out face. One side darker than the other, where she'd taken more than anyone should take from a friend, a stranger, and a lover. And just as I was heading out to get some revenge, I felt a pull on my arm, and this is what she said. He wouldn't hurt me like that if he didn't love me so bad. He wouldn't say the things he says if he didn't care. So I won't let you do that, 'cause he's all that I have. It's not all his fault, and I'm too scared of being alone. And now imagine my reaction. This sort of thing should never happen. I turned and looked at her in disbelief. She came up, rested her head on my chest. I could barely catch my breath, 'cause what he does to her, he does to me. And just as she was heading out to go back to him, I stepped in front of the door, and this is what I said. He wouldn't hurt you like that if he really loved you so bad. He wouldn't say the things he says if he really cared. So I won't let you go back, 'cause he's not all that you have. Well, you're my blood and I'll always be there. You'll never be alone, and I know that my love's not the kind of love you need, but don't need. 'Cause if he ever hurt you like that again, I'm gonna take a baseball bat to him. It's showing there's consequence to his mistakes. So I won't let you go back, 'cause he's not all that you have, and yours is the life I won't let him take. You'll never be alone. You'll never be alone. You'll never be alone. You'll never be alone. I opened up the door to tears on a worn-out face, with one side darker than the other.
La puerta de J.J. Essen, o el lamento del hombre que ha perdido a su pareja y ve cómo ella libremente va a caer de forma ingenua, incauta, en malas manos que la maltratan, que la acosan, que la hacen sentirse mal, que no hay respeto, que no hay cariño. Todo un himno y todo un aviso a una sociedad que suele no prestar demasiada atención y que en ocasiones, al ver, banaliza las cosas. Yo quería lanzarte con todo el respeto y la seriedad que merece este asunto tan delicado, donde todos tenemos la piel tan fina, y creo que la audiencia lo agradecerá, entrar directamente a lo que son cuestiones de ámbito jurídico penal, estrictamente penal, Albert. ¿Cómo está tipificado todo este tema? Las consecuencias que pueden acarrear para quien es, por sentencia firme, considerado un acosador prototípico, y no solo en el ámbito estrictamente del Estado español, sino también en Europa y en la legislación internacional. ¿Cómo se vive esto con vientos europeos y con otros aires internacionales? Bien, el concepto de acoso no es lo mismo en el ámbito social o clínico que en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico el concepto es mucho más restringido que en el ámbito clínico, por ejemplo, social, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que busca la legalidad es la seguridad, el principio de seguridad. Tiene que usar criterios hermenéuticos para asegurar que eso es moving y no es otra cosa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es lógico que a la hora de enjuiciar un caso de acoso moral haya que acreditarlo, hay que ser más selecto, más firme y estar más documentado y armado de mejores armas para poder llevar a un tribunal o a un juez a la convicción íntima de que esa persona es un acosador, es un perverso, etc. Entonces yo puedo sentir, perdona, yo puedo sentir que me siento acosado, pero luego no que a nivel legal no sea eso y que yo pueda llegar a denunciar, yo pueda llegar y luego irme para casa porque no hay manera de conseguir ninguna sentencia positiva. Es que hay dos variables. Una es que no estés siendo acosado, sino que tengas un jefe, digamos, un déspota, ¿vale? Y otra cosa es que tu jefe, por ejemplo, sea un acosador, un perverso, ¿vale? Hay que ser restrictivo y en caso de duda saldría absuelto, ¿vale? Hay actitudes que podrían ser calificadas como acoso y no lo son, ¿vale? Por ejemplo, conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente contra varios trabajadores. Si son varios, difícil. Conflictos durante huelgas, protestas, ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos, amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo, conflictos personales y sindicales, ¿vale? Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legalmente establecido. Eso es muy típico de moving. Me han cambiado las condiciones, me han cambiado las tareas, ahora me dan algo que yo no quiero y me está haciendo moving. Es que tú puedes tener un explotador de jefe que te pone más horas, te paga menos, te da un trabajo superior al ¿vale? Pero lo que es un mal empleador, ¿vale? Pero no es un perverso. El perverso es un enfermo mental como la copa de un pino. ¿Vale? Entonces hay que distinguir lo que es una persona que es un explotador o mala persona, pero de aquel que es un sociópata y que no va a parar y que es un enfermo y que te ha elegido a ti como víctima y no va a parar, te va a destruir. Claro, puede ser un tirano como jefe de vamos a decir, de superior a subordinado, puede ser un tirano, puede tratar simplemente de un abuso de poder en algún caso, o puede ser en un caso también una maniobra perversa de un individuo que necesita aplastar a otro. Podemos definirlo de diferentes formas. Ahora ¿dónde está la diferencia? Pensemos que también el acoso, según tengo entendido y gracias a tu información, puede ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Imagino que en todos los ámbitos, tú que estás un poco en el ámbito político y en los ámbitos sociales también, existe en varios sentidos, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Cómo es un acoso de abajo hacia arriba cuando hay alguien que tiene poder y alguien que está debajo? ¿Cómo es esa dirección? Bien, el de abajo es más hacia complicada. Arriba, el acoso moral ascendente es el de abajo hacia arriba, es el que realizan los subordinados, por ejemplo, respecto a un superior jerárquico laboral. ¿Pero cómo? Es difícil. Pues, por ejemplo, tú eres el director de un departamento y tienes 6 personas a tu cargo y estas 6 personas se orquestan entre ellas para destruir todo tu trabajo. No cumplen sus obligaciones. Pero ahí estás hablando de un grupo de perversión. Puede ser. No, es que no es lo mismo
el perverso, una relación uno a uno, que el moving laboral, por ejemplo, que puede ser de grupo para que caiga un jefe, o lo que hablabas tú también del ámbito político. Padecer las consecuencias, y sé bien de qué hablo, de los que están por debajo en la lista y los cargos no electos, pero que estuvieron en la lista, cómo atacan para que tú caigas y ocupar tu sitio, tu lugar. Por métodos no democráticos, conseguir el poder, la silla, como se le llama, o el sillón, la butaca, como lo quieras llamar. Esto también se hace de los de abajo, es el moving ascendente, cuando atacan al que está en teoría en una posición, en un cargo superior. Pero también existe el acoso horizontal, que no hemos hablado, que es el que sufre el trabajador por parte de uno o varios compañeros de trabajo que están en su misma igual idéntica categoría. Bueno, yo conozco empresas que fomentan eso, entre comillas, fomentar la competitividad. La competitividad es buena, y luchar entre vosotros y a ver quién sube y a ver quién sube y a ver quién es el único, eso provoca mucho codazo, literalmente dicho, ¿no? Puede llamarse, supongo que un codazo muy extendido es el moving horizontal. El horizontal, sí señor. Horizontal. Puede ser porque entre pares, primos, quieren subir, o que caiga el que ya está arriba, o el moving, que es el más común, el descendente, que el acosador es un superior y la víctima, que es cuando está más en una posición más inferior, es un trabajador que está bajo las órdenes del acosador. Claro, ahí es muy difícil. El descrédito es una de las armas del acoso, ¿no? El descrédito público, el descrédito, la mala habladuría, destruir la imagen de la persona. Sí. Esto atentaría contra varios principios constitucionales protegidos. La dignidad de la persona, que es lo que tú acabas de decir, el artículo 10 de la persona, o la integridad física y moral de la persona, el artículo 15 de la Constitución española, hablamos, o el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, artículo 18. Todo eso registrado en la Constitución directamente. Tanto sí, que son derechos fundamentales de la Constitución del 78, la que tenemos en vigor, el artículo 10, el 15, el 18, ¿vale? Entonces existe un artículo que es el 40.2 que encomienda a los poderes públicos el velar por la seguridad y la higiene en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de muy bien laboral, que tal vez es el más conocido, ¿no? Sí que es verdad que yo cuando daba muchos cursos, cuando doy cursos de comunicación, siempre me acuerdo que hablamos de técnicas, ¿no? De cómo influir, de cómo convencer. Incluso a mí me pasó, y luego con alumnos también me ha pasado, de oye, pero esto sirve para manipular. Estas técnicas sirven para manipular. Pero oye, esto sirve para engañar. Y dices, yo muchas veces lo que los digo, no sé si tú estarás de acuerdo al ver, es las herramientas pueden ser las mismas. La cuestión es la buena o la mala fe. Exacto. Si tú tienes buena fe, vas a convencer a alguien, vas a intentar que alguien no se tire por la ventana porque tú ves que no, pero si eso tienes mala fe y eres un poco perverso o eres muy perverso, entonces lo puedes utilizar para manipular. Sí, es seguro que el perverso o el acosador moral lo que quiere al final es una manipulación, algo que de otra manera no obtendría. Y está claro que la finalidad es o destruir o aniquilar o un cargo o hay un objetivo. O mejorar su autoestima a costa de destruir la virtud, como he dicho antes. Pero hay una finalidad. Otra cosa es la conciencia sobre ese objetivo. En el ámbito laboral parece que sería muy fácil, ¿no? Ver, oiga, es que quiere el cargo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿y cuándo te acosa el padre al niño? ¿O tu mujer? ¿Qué quiere esa persona? Siempre hay un objetivo claro. Es que, claro, depende cómo mires tú, claro. No, porque, partiendo de la base. Sí, es consciente el perverso de que lo es realmente, porque si tuviese un momento de lucidez tal vez se suicidaría. El perverso viendo lo que ha hecho con su hijo, con su esposa, con alguien de su entorno próximo. Lo que buscan a menudo en el ámbito laboral son bajas o excedencias. La autodestrucción del la propia víctima, que ella misma ya se aísle, que ella misma. Es tan grave el tema, pervertere, darle la vuelta a las cosas, en latín, pervertere. Es como darle la vuelta al calcetín, que tú igual tenías un líder, alguien que era comunicativo, simpático, alegre, y al final acaba aislado y no quiere saber nada de nadie. Él mismo se autodestruye. Claro, tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Que son el pervertido, o sea, por una parte hay insinuaciones por parte de él, insinuaciones que no son certeras. Todo me refiero a haber leído los autores que me ha recomendado Albert ya hace tiempo y que nos han llamado a nosotros a hacer este programa por lo interesante del tema, ¿no? Y vemos, por ejemplo, inducen al error, ¿no? Inducen a que te equivoques, insinuaciones muy sutiles que hacen que la gente comience a pensar, ¿es eso cierto o no? ¿No? Es una forma de decir, no sé si es totalmente viril.
Sería una forma de decir, quizás no es sexual, homosexual o tal, simplemente con aquellas insinuaciones que van quedando en el ambiente y que al final llegan a hacer que te molesten o te lleguen y al final te producen una falta de autoestima porque empiezas a situarte en un ambiente que todo el mundo desconfía de ti y eso hace que al final te destroce tu autoestima, creería yo, ¿no? Me acabáis de recordar una película del gran William Wyler, protagonizada por Shirley MacLaine y por Audrey Hepburn, del año 1958, La calumnia, basada en un relato de Lillian Hellman. Calumnia que algo queda. Albert, esto es importantísimo dentro de lo que son los puntos básicos, es decir, lo que podríamos considerar incluso buscando ese retrato robot del acosador, parte del decálogo fundamental, la calumnia, la insidia e incluso en algunos casos la injuria sutil. Y la asiduidad, la permanencia, el no parar. Una persona sana no puede estar en pie de guerra todo el tiempo. Alguien con higiene mental no puede estar todo el día agrediendo, batallando. Es solo el perverso, y por esto gana todas las batallas o tiene todas las de ganar, solo el perverso puede estar todo el día en pie de guerra. Es lo que a él le va, es su estado de cultivo, es el ambiente que le gusta, es el ataque permanente, el conflicto permanente. La seducción perversa. Claro. Frente a esto el Código Penal ha tomado medidas finalmente, y te debiéramos decir que busca el frenar, el detectar y considera que es un delito de torturas contra la integridad moral de la persona. El hostigamiento psicológico hostil, sea en el ámbito laboral, funcionarial, el que sea, ¿vale? El que humille a una persona, le imponga situaciones de grave ofensa a su dignidad, ¿vale? El Código Penal lo castiga con penas de 1 año y 9 meses a 3 años de prisión o multa de 18 a 24 meses. Claro, para mí las penas son pocas porque el daño que hace es enorme. A la persona la puede dejar que no se recupere ya más, ¿vale? El Código Penal Militar también en sus artículos 103 y 104 también trata estas figuras. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito militar la jerarquía es mucho más extrema y radical, ¿no? Ha habido ejemplo de eso por la tele últimamente también. Claro. Entonces, el superior que abuse de sus facultades de mando puede ser sancionado, pero claro, es difícil demostrar que ha irrogado un perjuicio grave al inferior, que le obliga a prestaciones ajenas al interés al servicio para el que viene, que le impidiera incluso el ejercicio, es diferente, claro, es más difícil. Ahí la pena puede ser hasta de 4 años de prisión, desde los 3 meses a 4 años. Pero es para mí súper interesante lo que has dicho al principio, ¿no? Y es que después de detallar un poco el perfil de lo que podría ser un acosador, empezamos en nuestra cabeza a identificar o a buscar si yo he tenido o he padecido o he tenido algún acosador en mi vida, ¿no? Yo del tema de empresa, más de lo que decís, por así decirlo, sí. Para mí hay empresas, o he conocido empresas, sobre todo estas típicas de lap or out, o subes o te vas, que fomentan mucha esta competitividad, fomentan mucho todo esto que estas características, ¿no? Ya no sé si le llamarán cultura de empresa o le llamarán moving, pero la cultura fomenta eso, que haya competitividad, que haya codazo, que haya malehabladurías, que hayan cosas para desprestigiar a unos y así subir otros. Eso es interesante lo que he llegado yo a vivir. Tocando un tema que la audiencia conoce y que todos quizás de alguna manera hemos hablado, es el acoso sexual. El acoso sexual no deja de ser uno de los tipos de acoso moral, ¿no? Quizás con un objetivo claro, laboral o no, pero que quizás hemos visto muchas películas, etcétera, etcétera. Quizás el acoso sexual sea de los más tipificados o detectables. Claro, ¿no? ese en este caso es más fácil, mucho más fácil. Más identificable, ¿no? Claro, es un tipo de acoso más manifiesto, digamos, ¿vale? Mucho más manifiesto que otros tipos de acoso, como hemos dicho, ¿no? Tu propia mujer podría ser una perversa y tú no saberlo, ¿vale? En cambio, cuando el acoso es sexual es mucho más fácil detectarlo normalmente, ¿eh? Pero piensa que el acoso sexual puede ser también en el ámbito laboral. Sí, a menudo, el jefe claro, con la secretaria, por ejemplo, el doctor con la enfermera. Y en el colegio, profesor con alumnos. También, exacto. Para mí sería un agravante cuando el acoso es jerárquico desde arriba abajo, porque a la víctima la pone en una posición mucho más indefensa, ¿no? Porque tiene que obedecer. Y el acosador puede vestir siempre
su ataque como algo que es un buen empresario tú, y que lo que busca es el bien de la empresa, de aumentar la productividad o lo que sea. Yo creo que este tema es digno de estudio, es digno de darlo a conocer lo máximo posible y que la gente, porque el único recurso al final es tener la capacidad de detectarlo. Sí. Para eso yo recomiendo el libro del acoso moral de Marie-France Irigoyen, por ejemplo, porque está lleno de ejemplos. Y la fórmula para que la gente empiece a levantar barreras y protegerse es poderlo detectar. Albert, levantar la bandera, señalar en muchos casos los puntos débiles de esta sociedad que conformamos todos, es un imperativo moral. Pero además yo creo que teniendo la suerte de tenerte aquí con nosotros y un jurista con tantas horas de vuelo, no puedo sustraerme a hacerte una pregunta directa una vez más. Podemos poner el foco de atención y centrarlo todo en la víctima, ¿no? Y en todo el proceso de victimización y en toda la criminalidad mental organizada de un perverso, de un perturbado. Pero ¿y si centrásemos el foco en la necesaria colaboración directa e indirecta, es decir, en esa tupida o no tan tupida red de colaboradores necesarios que van desde la administración pública por omisión, por inacción? El bullying, por ejemplo, puede haber un perverso que está atacando a su víctima y el resto de compañeros, como que detectan que el acosador es más fuerte, lo dejan. Y eso ya es como una cooperación necesaria, ¿vale? Dicen, ¿tienen miedo al agresor? O se solidarizan, o se empatizan, o apuestan por lo que creen que es un caballo ganador. Y entonces, ¿qué pasa? Que apuestan por aquel que es el más perjudicial, dañino, el acosador. Eso es sociología ya. Porque estamos viendo frente a un ataque qué puede hacer el resto de compañeros. ¿Me explico? Si el jefe ataca a su secretaria o un compañero, si es horizontal, en la escuela a otro compañero, el resto, ¿qué hace? ¿O qué tienen que hacer los profesores? Hay protocolos, Hay protocolos para detectarlo, etcétera. Pero es que volvemos aquí, la gran dificultad es primero detectarlo y segundo, demostrarlo. Entonces, lo que dices es, si yo veo a alguien que está acosando a alguien, puedo tender más a simpatizar con el acosador, porque es el caballo ganador que estabas contando, ¿no? Claro, la gente cree que el fuerte apuesta por el que considera que es más fuerte, y la víctima pues es un pobre desgraciado, o no merece, o se lo merece. Se lo merece, se merece ser acosado casi. Claro, aquí la psicología de grupos también es muy interesante, pero sería otro ya programa, tema de sociología incluso, exacto, ¿no? Que es lo que vemos ahora, que yo también me quedo viendo la tele, me quedo así en shock cuando veo toda esta fama que está cogiendo el Chapo, el de México. Y dices, un narcotraficante que asesino, que ha hecho no sé qué, y tiene cantidad de ídolos, la gente le quiere hacer, tiene dinero, la gente le quiere hacer entrevistas, tiene simpatizantes, tienen camisetas, pero ¿qué sociedad estamos viviendo? Ahora lo entiendo un poco más cuando dices que todo el mundo va por el caballo ganador. Será a lo mejor un poco por eso, pero... Bueno, habría que dar a conocer datos. La información es poder. Pues publicitar que 34.000 personas probablemente han muerto gracias al Chapo Guzmán. Y esto que se sepa. Y no vestirlo como de éxito porque vaya con mujeres de bandera y tenga coches de lujo, sino como lo que realmente es. Claro, la sociedad tiene una responsabilidad. No solo es el individuo, la víctima, que se ha de defender, sino que el sistema tiene que dar armas para que las víctimas puedan defenderse y triunfar. ¿Y cuánto hay de admiración y cuánto hay de miedo hacia ese acosador, hacia ese caballo ganador? ¿Cuánto hay de, ostras, cuánto me gustas, cuánto hay de mejor no te digo nada, que tengo mejor miedo? No me meto en el tema mejor y no me meto Claro, mientras el perverso canaliza su ira o su ataque contra otra persona, los demás están tranquilos, porque a ellos no les está atacando. Que no me toque, que no me llegue. Claro, que no me a ellos salpique. De alguna manera se genera una solidaridad que es muy triste, ¿no? Digamos también perversa, ¿no? Entre la gente, los espectadores que nada hacen y la víctima, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo puede ser que no sean solidarios con la víctima, sino que le dejen estar en el ataque, ¿no? Ahora estaríamos hablando del bullying, sobre todo, ¿no? Pues cómo es, o en el ámbito laboral, cómo es que tú lo ves y no haces nada. Y sobre todo los profesores, ahí en ese caso de los bullying, claro, del bullying, ¿no? o gente, cargos superiores que ven que un cargo intermedio ataca a un cargo que está por debajo, un subalterno, ¿y qué hacen? Claro, aquí el sistema también tiene una cuota de responsabilidad. Aquí en este programa siempre hablamos de construir relaciones o construyendo relaciones. Hoy es un tema que no quizás nos ayuda a construir relaciones, o quizás sí nos ayuda a construir relaciones sanas y excelentes, que es lo que tratamos de hacer, y por esto el tema de hoy. Y creo que
tomemos algunos puntos de toda la charla que hemos tenido hoy referente al acoso moral, y quisiera que quizás entre todos definamos algunos puntos para ya terminar el programa y decir qué es lo importante en una relación. Nuestra autoestima, conocernos, quizás diría yo, comienzo por mí mismo, conocernos para saber quiénes somos y qué es lo que no somos, que nos hacen sentir. Sentir, sobre todo, una capacidad de empatizar con las situaciones que padecen los demás. Es importantísimo. Para eso, el papel de la escuela y de la familia coordinado es muy importante, como entidades que deben colaborar. Yo creo que lo importante es tener esas herramientas o poner en marcha herramientas para identificar y darnos cuenta si realmente estamos siendo acosados o no. Lo que decías, desde grabarnos, desde poner cámaras, desde tomar notas, desde recoger todo lo que hay escrito por escrito, dígase mails, dígase lo que sea, todo eso yo creo que es importante. Yo creo que programas como este, de difusión de fenómenos como este, yo creo que son absolutamente necesarios. La gente tiene que tomar conciencia y ser consciente de que esto existe y cómo se lo puede combatir. Solo con información la gente podrá defenderse. Muchas gracias. Y cuando suena la sintonía de cierre del programa, le cedemos la palabra a nuestro productor y fundador para que ponga la guinda a este delicioso pastel que os hemos ofrecido con todo el cariño para degustar aquí en Ona de Sants Montjuïc. La guinda es muchas gracias, Albert. Otra vez, mil gracias por estar aquí, por tu tiempo, porque sé que es poco y que nos has regalado esta noche para el público, para que sepamos un poco más sobre el acoso. Gracias otra vez, gracias a audiencia. Eduard, buenas noches y gracias. Y gracias a vosotros, queridos constructores de relaciones que estáis ahí, que nos escucháis fielmente cada miércoles en el 94.6 de la frecuencia modulada y a través de la página online de nuestra querida emisora Ona de Sants, www.onadesans.cat. Como es costumbre, mención al equipo habitual encabezado por Juan José Barreto en el sonido, Rudolf Helbrecht en producción y locución, Francesc Galván en tareas de locución y quien nos habla, Eduard Martín, en labores de dirección y de locución. Un abrazo cálido, fraternal para todos vosotros y el emplazamiento para que sigáis construyendo relaciones y visitando los espacios de nuestro programa en Facebook y su propia página web www.construyendorelaciones.com. Hasta la semana que viene y os dejamos en las simpáticas y expertas manos del programa que viene a continuación, la música que nos parió. Seguid adelante, seguid disfrutando, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Abrazos, hasta pronto, adiós. Les hamburgueses de 5 estrelles arriben a Sants. Vols gaudir del sabor d'una autèntica hamburguesa gourmet? Vols menjar-te-la en un ambient diàfan, agradable i acollidor? Al carrer Moianès 75, Timesburg. Un nou concepte d'hamburgueseria al cor de Sants. Hamburgueses fetes amb equilibri, amb ingredients de primera qualitat i amb tota la professionalitat que requereix. Timesburg et farà tocar el cel. Al carrer Moianès 75. Vine i disfruta d'un moment Timesburg.